Vamos al libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Antes de que te formases en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque todo lo que te enviare irás tú, y todo lo que te mande no temas delante de ellos. ¿Quiénes son ellos? Cuando usted hace decretos proféticos, ellos están en la atmósfera espiritual. Ellos son aquellos que cuando tú te vas a poner a orar te invade un miedo por la espalda y uno dice: amén. Ellos son los enemigos de nuestro Señor. Ellos son entes espirituales que no tienen cuerpo, pero tienen autoridad cuando usted le abre la puerta. Y dice: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo: he aquí que he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar y para edificar y para plantar. El decreto es la palabra de Dios hablada. Cada vez que usted quiera hacer un decreto en algún área, usted debe entender que lo que usted está soltando es palabra de Dios en una atmósfera espiritual. La gente cree que decretar es como el que nos vaya bien, que nos vaya bien. Y decretar es mucho más que eso. Desde ayer estamos sumergidos en lo profético. El pastor Ignacio nos habló de paternidad profética, ¿verdad? El pastor Aníbal nos habló de los 3 niveles de la profecía, del oficio, del don y de la unción profética o la atmósfera profética. Pastor Luis nos estuvo, que está en un matrimonio ahora, hay que decirlo, nos enseñó la diferencia entre lo que oyes y lo que percibes. Mi esposo estuvo removiendo de sobre sus espaldas falsas profecías. La profeta Basti nos estuvo enseñando sobre oír y clamar, el gemir de la palabra profética. El apóstol Juan Carlos nos estuvo hablando de poner en movimiento, ¿verdad?, aquello que nos es declarado y profetizado. Y yo te voy a activar para que aprendas a hacer decretos proféticos, para que salgas de esta conferencia con una vara en tu mano, aleonado más que nadie, sabiendo que el Señor va a tocar tu boca. La va a quemar, pero la va a tocar y va a poner en ella una autoridad. No para que le hables al perro, no para que pelee con la vecina, no para que pelee con el ujier. Va a poner una autoridad en tu boca para derribar, para desarmar, para levantar, para edificar. Porque el Espíritu del Señor esta noche, antes de que usted vaya a su casa, te va a activar en lo profético para que tu vida nunca más vuelva a ser la misma. El libro primero de Samuel, capítulo 10, versículo 5. Saúl, hablándole a Samuel, le dice: cuando entres allá a la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y con ellos y estarás con ellos. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. El decreto profético es para que usted sea transformado, para que usted sea mudado, para que deje de ser el mismo cristiano menguante, el mismo cristiano pusilánime, y se pare en su lugar de autoridad. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo suelto y profetizo sobre usted que si usted toma esta palabra, a partir de esta misma noche, sus decretos tomarán lugar en la atmósfera espiritual, y su vida espiritual irá de crecimiento, de aumento y de cambio. Serás mudado, le dijo, en otro hombre. Saúl no era profeta, pero se juntó con los profetas. La palabra del Señor dice que el que anda con sabios será sabio, y el que anda con necios será necio. Entonces el que se junta con carnales y el que se junta con los tontos, pero el que se junta con leones, el que se junta con guerreros, el que se junta con profetas, el que se junta con el que carga la unción, el que se junta con el hombre del manto, el que se junta con la mujer de la vara, ese será puesto en un lugar de preeminencia, porque este le
decreto profético no es una atmósfera. El decreto profético no es un don. El que usted haga un decreto profético no lo hace un profeta. El que usted haga un decreto profético no necesariamente te transforma. No que usted hoy día dijo un decreto profético, mañana usted ve que se cumple, entonces se autoenvía profeta. Eso no es así. Lo primero que diré es que la palabra del Señor me enseña que el decreto profético o la palabra decreto no salió del corazón de ningún hombre. ¿Me está escuchando ahí atrás? Tengo una palabra para ustedes. La palabra del Señor dice que los últimos serán los primeros. El que llegó luego será, el que llegó postrer estará adelante. Y yo profetizo sobre ustedes que la unción y la gloria viene desde atrás, como una ola, como una ola, como una ola, desde la última fila, acercándose hasta la primera, y viene como una ola el fuego del poder de Dios. En el nombre de Jesús, desde atrás comience a hablar en lenguas. Comience. En el nombre de Jesús, yo desato su lengua profética desde la última fila. Cuando lo escuche, habla el de adelante, y cuando lo escuche, habla el de adelante. Ahora la última hilera, lenguas. Cuando lo va escuchando, la va soltando. Viene hacia adelante como una ola. Viene hacia adelante como una ola. Viene hacia adelante como una ola. No aplauda, hable lenguas, sujétese, no aplauda, hable lenguas. Cuando lo escuche, la levanta. Cuando escuche que hablan en lenguas, usted comienza a hablar. Ahí viene. En el nombre de Jesús de Nazaret, la última fila, levante las manos. Solo la última hilera, levante las manos. Solo la última hilera, levante las manos. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo le imparto a ustedes de mi espíritu. Yo le imparto a ustedes de mi unción. Yo le imparto a ustedes de mi autoridad. En el nombre de Jesús de Nazaret, suelte esas lenguas. Arrebete, rebaya, rabachata, rabaca. Y sotorroba sherere. Y que rebasandara masherere bayerequía. Sí, tome asiento. Tome asiento. La Biblia dice que Moisés recibió de parte de Dios ordenanzas, decretos para ponerlos por obra. Dios le dijo a Moisés: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. La palabra decreto es el hebreo mishpat y significa juicio, significa derecho, significa un veredicto, significa una sentencia, un decreto formal y una ley divina. Cada vez que usted haga un decreto, es para subyugar a un emisario de las tinieblas. Cada vez que usted hace un decreto, no es por una palabra de moda, es para soltar una sentencia en contra de los emisarios de las tinieblas. Cada vez que usted hace un decreto, usted está peleando una batalla espiritual. Los decretos proféticos no son una cosa aparte que la guerra. La guerra espiritual es decreto profético. El término, en términos legislativos judiciales, es la decisión de un gobernante o de una autoridad o de un tribunal o de un juez sobre una materia, sobre un asunto. Yo vengo a hacer decretos sobre su cuerpo. Yo vengo a hacer decretos sobre su salud. Yo vengo a hacer decretos sobre sus finanzas. Yo vengo a hacer decretos sobre su familia. Yo vengo a hacer decretos sobre su iglesia. Yo vengo a hacer decretos sobre sus hijos. Yo vengo a hacer decreto sobre mi nación. Yo vengo a hacer decreto sobre las voces proféticas falsas que se levantan. Un decreto es una guerra espiritual. Es soltar una sentencia en contra de alguien o de algo. ¿Qué es un decreto según la Biblia? Libro de Daniel, capítulo 4, versículo 17. Libro de Daniel, capítulo 4, versículo 17. La sentencia es por decreto de los vigilantes
y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres. La palabra del Señor dice que la sentencia, la palabra que soltamos, la sentencia es por decreto de ¿quiénes? De los que vigilamos. De los que vigilamos. Y todo aquel que vigila es un intercesor, un guardián del muro, una atalaya en su nación. Dice que la sentencia es por decreto de los vigilantes y por el dicho, por la voz de los santos. Por la voz de los santos la resolución. Usted tiene en su boca, la palabra del Señor dice que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Y ese versículo siempre se ha tomado para llevarlo a la murmuración y al chisme. Pero mi lengua es como pluma de escribiente, muy ligera. Cuando yo quiero soltar un decreto, cuando yo quiero hacer una guerra espiritual, cuando yo quiero hacer una liberación, como pluma muy ligera, avanza, crece, habla, suelta y decreta en la atmósfera espiritual. Un decreto es una orden estatal, federal o judicial. Un decreto pertenece al reino y al gobierno de Cristo. Es una oración con una orden de desalojo en contra de un gracias. Y aparte de eso, es un decreto en contra de alguien de un invasor en un territorio. Cada vez que echo fuera un demonio, estoy haciendo decreto profético. Cada vez que hago una liberación, hago decreto profético. Cada vez que hago una guerra espiritual, hago un decreto profético. El decreto profético es una oración con una orden de desalojo para echar fuera demonios, para sacar a una autoridad que se haya establecido en una nación, una autoridad espiritual. Otra autoridad mayor lo va a desalojar. Y la palabra del Señor dice que usted y yo estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Usted y yo estamos ahí en ese trono, mirando y dictando sentencia, mirando y soltando decreto. El decreto profético es soltar en la atmósfera una sentencia, un juicio, una proclama. Pero tenemos que tener algunas condiciones para hacer decretos proféticos. Aquí no todo el mundo que se vista para la fiesta va. Porque para hacer decreto profético, número 1, libro de Mateo, capítulo 16, verso 19. Libro de Mateo: a ti te daré las llaves del reino, y todo lo que ates en la tierra será desatado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿A quién se lo dijo? ¿A cualquiera que iba pasando? No se lo dijo a cualquiera. Señora, venga, a usted le voy a... No, las llaves usted no se las entrega a cualquiera, se las entrega a alguien que usted conoce. Pero yo a usted lo ubico, pero no le voy a pasar las llaves. A alguien que es de tu entera confianza. Por lo tanto, para que Dios nos entregue llaves para decretar, necesitamos estar en su presencia. Necesitamos ser conocidos por Dios. Y este es el problema: se nos olvida que Dios nos conoce. Se nos olvida, pero que Dios nos conoce. Creemos que Dios nos ubica. Como cuando venimos a la iglesia, levantamos las manos y adoramos. Dios me vio. No, hermano, Dios te conoce. Antes de que te formases en el vientre de tu madre, te conocí. Antes de que nacieses, te santifiqué. Él te conoce cuando estás en el baño. Él te conoce cuando estás solo con tu celular. Él te conoce cuando vas solo en la calle. Él te conoce cuando usted va manejando su auto, lo que escucha, lo que habla, lo que canta, cómo maneja, contra quién maneja. Él lo conoce cuando usted entra a la iglesia y se esconde cositas. Él lo conoce cuando ofrenda, con qué
condición y con qué amor y con qué lealtad usted trae una ofrenda. Se nos olvida que Él nos conoce. Que Dios te conozca mi esposo dice, es un tremendo privilegio o una tremenda responsabilidad. ¿Qué prefiere que sea, privilegio o responsabilidad? Escoja, ¿qué quiere? Entonces le dije que para hacer decretos debemos orar desde una posición de justicia. Por ejemplo, no puede decretar riqueza sobre sus finanzas si usted no diezma. No puede orar que Dios te bendiga económicamente y que te prospere como dice su palabra si usted es escaso para ofrendar. La palabra del Señor dice que Él no puede ser burlado, que todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Y el Señor sabe que usted tiene 20 lucas en el bolsillo, 30 lucas en el bolsillo, 40 lucas en el bolsillo, y que usted puso en el altar lo que le sobraba. El Señor conoce el corazón tacaño más que la billetera. El Señor conoce, y usted no puede orar para que Dios te dé una casa propia, aunque el profeta lo haya dicho, si usted no está en una posición de justicia. Usted no puede venir a poner aquí un pacto porque dijeron que van a soltar un auto y usted lo cree y lo pacta. Ese pacto, usted cree que está comprando a Dios. Usted no compra a Dios. Si usted no está a cuenta con el Señor en sus finanzas, no se vista, porque usted no va. Y el tema de las finanzas es tema en la iglesia. Si yo dijera, pónganse de pie todos los que indefectiblemente diezman. Si yo dijera, pónganse de pie solamente los que indefectiblemente diezman, ¿qué es lo que dice la palabra? Indefectiblemente diezmarás, sin defecto. Es decir, iba a decir del necio del bruto, pero no es del necio del bruto. Es del neto o del bruto. No es lo mismo necio que neto. Entonces la gente dice, yo diezmo del neto o del bruto. Del bruto de mi jefe que no me da. Del bruto de mi jefe que no me sube el sueldo. Yo diezmo sin defecto después de que pagué la luz, el agua, el arriendo, Falabella, Almacenes París, La Polar y toda cuanta tienda, el vecino, la señora Shencha y todos los demás. Y lo que me sobró, traje el diezmo. Eso es un diezmo con defecto. Eso es un diezmo que viene cojo. Es un diezmo que viene ciego. Es un diezmo que viene manco. Y usted no puede pretender hacer decretos proféticos sobre las finanzas si trae un diezmo defectuoso al altar de Dios. Si usted trae un diezmo manipulador. ¿Cómo fue? ¿Qué dijo? Dije diezmo manipulador. Porque hay gente que cree que manipula a su pastor con su diezmo. Me enojé con el pastor, no diezmo. Entonces ahora necesito que el pastor me bendiga, traigo diezmo acumulado. ¿Usted cree que uno es tonto? Traigo diezmo acumulado. ¿Me va a decir que el sueldo se lo pagaron acumulado? Hace 3 meses que no diezmaba, pastor, pero aquí traigo el diezmo de 3 meses. A mí no me viene a manipular con eso. Que su diezmo no es mío, es del Señor. A mí, yo tengo 2 hombres que a mí me mantienen. 2 hombres me mantienen a mí. El primero es mi Señor. Él verá de dónde saca. Y el segundo es mi marido. Él verá de dónde saca. Pero usted y su diezmo no nos van a manipular. Ese diezmo que manipula, ese es un diezmo defectuoso. Esa ofrenda manipuladora que usted trae, esa es defectuosa. Ay, que ahora que necesito que el Señorcito me bendiga, traigo una ofrenda. Y como la próxima semana el Señor lo bendijo, entonces ahora ya no tiene necesidad de traer ofrenda. ¿Qué usted cree que dio una pata de conejo? ¿Usted cree que dio el gato que está ahí en el restaurante chino? ¿Qué cree usted que es Dios? ¿Qué cree usted que es Dios?
¿Usted cree que lo va a comprar con su plata? Nadie que no esté a cuentas con el Señor en sus finanzas puede hacer decretos proféticos. ¿Usted cree que porque no paga el impuesto va a poder orar sobre sus finanzas? No, al contador, no me agreguen nada de eso, bájale. No hagáis tantas boletas, bájale. ¿Usted cree que te va a manipular? ¿Va a poder orarle a Dios porque pagó el impuesto 3 chauchas cuando debió haber pagado 100,000? Los ojos de Jehová, hermano, contemplan toda la tierra, toda. Orar y hacer decretos sobre sus finanzas. Usted tiene que estar en posición de justicia. Es como que usted vaya a la financiera donde compró el auto, cuando están a punto de quitárselo, y diga: ahora traigo 3 cuotitas atrasadas. Es de la financiera le decir: pasa a pagar las 3 cuotitas y el auto te lo voy a quitar igual. ¿Sí o no? ¿Por qué creemos que a Dios lo podemos manipular? ¿Por qué pensamos eso? ¿Qué tenemos en la cabeza? Nos pegamos en un momento así, pon en la cabeza. Número 2, para hacer decretos debe vivir en integridad. Libro de Salmos, capítulo 101. Salmo 101, versículo 1. Misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Para que usted pueda hacer decretos de cualquier tipo, usted debe caminar en integridad. Porque sería la papa decir: Señor, oro por el cuerpo de mi hermano, oro por mi cuerpo para que sea sano, y declaro en el nombre de Jesús y sobre esta atmósfera que toda enfermedad va a perecer. Y después yo me voy a mi casa y lo que yo hago en el baño, lo que hago frente a mi computador, las cosas que hablo, eso que, mire, si no quiere que se sepa, no lo haga. La palabra del Señor dice que aún las aves de los cielos tomarán la información y la harán saber al rey. Si no quiere que yo me entere que usted me pela, mejor no me pele. Porque esa persona con quien usted me peló será la misma que me lo hará saber. Y hermano, ora integridad en todas las áreas. ¿Qué hace un hijo de Dios teniendo, como dicen algunos por ahí, una mirada larga? Pasa una hermana y la mira. ¿Qué hace mirando? La palabra del Señor dice que tienen los ojos llenos de pecado. Vivir en integridad nos va a permitir hacer decretos. Si no, hermano, lo mismo que usted decretó se le va a venir de vuelta, porque al otro lado hay un espejo que hace que todo rebote. ¡Tum! Al menos que usted se mantenga en su vida en integridad. Número 3, para hacer decretos proféticos usted debe conocer la palabra de Dios. Libro de Efesios capítulo 6 verso 17 dice que la palabra es la espada del Espíritu. ¿Qué es la palabra? ¿Y qué era un decreto? Es una sentencia. Un decreto es una sentencia, es una guerra. ¿Y cómo voy a pelear sin armamento? ¿Cómo voy a pelear sin estar armada? Como los flaites, me saco la chaqueta y la vuelvo. ¿Y qué tanto? ¿Y qué tanto? ¿Y qué? ¿Quién perdió? La chaqueta que se llevó los tajos. ¿Cómo voy a pelear sin arma en el mundo espiritual? Y la palabra del Señor es el mayor decreto en contra de Satanás. Cuando usted ora, usted va a escuchar a mis intercesores, usted va a escuchar a mis pastores, usted va a escuchar a mis discípulos, usted va a escuchar a mi esposo, usted va a escuchar a mi familia, a mis diáconos. Usted los va a escuchar orando la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que pisotea al diablo, porque es la espada del Espíritu. No hay nada más efectivo para hacer un decreto que no sea la palabra de Dios. Por lo tanto, no puede hacer un decreto en contra de la palabra. Y lo que pasa es que la iglesia no conoce la palabra de Dios. Lee por encima, lee sin leer. Entonces, cuando tiene que hacer decretos, como no conoce la palabra de Dios, decreta en contra de la palabra. Decreta lo que es en contra de la palabra. Un día yo me recuerdo que
tuvimos que ir a hacer, tenía que hacer un cierre de giro. Teníamos un ciber con mi esposo, con mi familia, que nos ayudaba a pagar la universidad, el pastor Marce. Y entonces cerramos eso, había que ir a hacer término de giro. Y como me demoré no sé cuánto tiempo entre que cerramos el boliche en hacer el término de giro, lo más probable es que no me fuera bien, porque llevaba no sé cuántos meses sin declarar, ni siquiera sin movimiento. Negligencia mía, negligencia mía. Entonces yo me paro en la oficina de impuestos internos y me pongo a hacer decretos, en legalidad o en ilegalidad. Y me pongo a hacer decretos. El que va delante de mí es como poderoso gigante, y me abrirá las puertas de bronce, y los cerrojos los va a abrir delante de mí. Y yo declaraba y declaraba la palabra. Y el Señor, que es rico en misericordia, bueno el Señor, antes de que me quebrantara de la vergüenza, no me atendieron. No me atendieron, hermano, porque yo estaba haciendo ilegalmente decretos. Usted conoce la historia, se la he contado alguna vez. Con mi esposo, veníamos en el aeropuerto y no sé por qué razón, qué bicicleta traía yo, qué escalera, qué triciclo traía yo en la maleta, no lo recuerdo. Y cuando pasa la maleta por el escáner, porque ahora ya no pasan, en ese tiempo pasaban, entonces el señor de impuestos internos le dice a mi esposo: ¿es suya esta maleta? Sí, dice el Yomi, ábrala. Y yo caché la bicicleta que traía para el Rafa. Y le dice: ¿tiene boleta de esto? Y mi esposo, que es tan bueno, le dice: claro. Y saca, hermano, todo el turro de boletas de todo lo que habíamos comprado, de lo que habíamos comido, del supermercado, todas las boletas, todas. Entonces el hombre miró la boleta y la empezó a revisar. ¿Se da cuenta el impuesto que pagamos? Y yo me encolericé. Y miraba a mí, yo me iba al lado y sacaba boleta. Hermano, yo tengo la unción del consultorio. Eso no es mío, eso yo no fui. Nosotros somos pobres. Tengo la unción de los gabaonitas. No, nosotros estamos de harapo. Y yo me sacaba boleta. Y yo me molesté. Entonces yo digo: ¿cómo nos van a cobrar por todo? No sé qué. Y estoy reclamando. Y yo así: no, nada que ver. Con un flaitongo que estaba al lado mío, que traía como 500 perfumes, ¿verdad? Entonces el hombre se apoyó de mí para reclamar. Pues no es justo, yo traigo 2 perfumes. Así una caja con perfumes traía el hombre. Y los dos peleamos, él conmigo y yo con él. No, y nada que ver. Y mi esposo me miraba para el lado y sacaba boleta. Y Dios me habla y me dice: cállate, paga esos impuestos para que ores de posición de justicia. ¿Quieres orar desde posiciones de justicia? Sé justa. Miré al flight y le dije: hermano, oye, paga los impuestos que nosotros vamos a pagar por todas estas boletas que trajo mi esposo. Le dije que debe orar conforme a la palabra, hacer decretos conforme a la palabra. No puede ponerse a hacer decretos que vayan en contra de lo que Dios dice. Por lo tanto, debe conocer la palabra. ¿Cuántas personas no le ha pasado que encontró algo en la Biblia que no sabía que estaba allí? Y uno queda así como: oye, mira lo que dice aquí. Y lleva, hermano, ¿sabe cuántos años lleva esa palabra ahí? Un día escribe uno de mis intercesores y dice: hemos orado mal toda la vida. Nos arruinó el día, ¿te acordás? Nosotros oramos y decimos que Él salió venciendo para vencer, y ese es el diablo. Y yo voy donde mi esposo y le digo: amor, ¿es verdad que la Biblia dice que en Apocalipsis que salió venciendo para vencer, pero el diablo? Sí, pues me dice yo. ¿Y por qué oramos así? ¿Por qué tú no enseñaste a orar de esa manera? Es malo, po. El diablo, y si es malo es del diablo, po. Como esa gente que ora, que David se paseaba por el terrado y de pronto el Señor hizo pasar por detrás del redil de las ovejas. ¿Has escuchado esa historia? Es romántica y linda.
hizo pasar por detrás del redil de las ovejas un viento que le trajo a David el olor a feca de oveja, para que no olvide de dónde el Señor lo sacó. Primera de la misma vieja copuchenta del viernes, capítulo 4. Eso no está en la Biblia. ¿Se enteró recién? Estamos como esos reels. ¿Cuándo te enteraste qué? Oramos cosas que no están en la Biblia. Declaramos cosas que no están en la Biblia, y lo que está no lo declaramos. La palabra del Señor dice que al que madruga Dios le ayuda. No, la palabra del Señor dice: yo de madrugada te buscaré. No dice al que madruga Dios le ayuda. La palabra del Señor dice: ayúdate que yo te ayudaré. La palabra del Señor no dice eso. La palabra del Señor dice: a los que te bendijeren bendeciré, y a los que te maldijeren maldeciré. Estamos tan acostumbrados a escuchar hermosas y románticas historias de la Biblia que no nos damos el trabajo de leerla. Y que yo no lea mi Biblia y que yo no sepa lo que dice, es como que yo no conozca a mi esposo, como que yo no sepa lo que a él le gusta, la comida que a él le gusta, su programa de televisión. No conocer lo que la Biblia dice es no conocer a quien tú amas. Por lo tanto decimos cabezas de pescado y oramos lo que no es. Por eso la palabra del Señor es tan sabia cuando dice que hemos de orar como conviene. Si no conocemos ni la palabra, ¿vamos a saber orar como conviene? No, es imposible. Entonces debemos hacer decretos conforme a la palabra. En el reino de Dios nosotros, le dije, estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, y desde allí Él nos ha dado autoridad para hacer decretos. ¿Cuántos en esta noche están preparados para ser impartidos con la unción de hacer decreto profético? ¿Cuántos en esta noche están preparados para preparar su espada, para soltar su palabra, para llenar sus atmósferas? Quiero concluir con esto. ¿Cuántas personas, no se siente, manténgase de pie, cuántas personas llegan a su casa de un día cansado del trabajo? Los niños tienen, mire, la patama uno, todo el desorden, y llega del trabajo. Esta casa siempre apesta. Esta casa, mire, es un caos. Estos niños puro gritan, no dan ni ganas de llegar a esta casa. Qué hermoso decreto. Qué hermosos decretos. Lo hacemos en tono de broma, pero la palabra del Señor dice que Él puso sus palabras en nuestra boca, y en tono de broma decimos: no, este es un Chucky. Hermano, ¿usted sabe quién es Chucky? Y trata a sus hijos: no, si este es Chucky. Y después se queja porque el cabro es rebelde. Y después un día yo con una de mis discípulas, una de mis discípulas es una diácono del ministerio. Siempre ella hacía bromas y me decía: no, a rey muerto, rey puesto. Yo estoy esperando que mi esposo ya, porque tengo visto el rey puesto. No, se reía el esposo, me reía yo, todos nos reíamos. No, yo ya tengo listo el rey puesto. Claro, porque era a tono de broma. Y un día le digo: hija, basta. Lo que estás diciendo no es correcto. Cuando, sin darse cuenta, la palabra del Señor dice que Él renueva nuestras fuerzas como el búfalo. Y usted dice: no, vaya a ir para allá, vaya a llegar molido. Decrete la palabra. Usted puede cambiar su casa, usted puede cambiar a sus hijos, usted puede cambiar su matrimonio, usted puede cambiar su familia, usted puede cambiar su economía, usted puede cambiar esta nación. Usted se une con nosotros y puede cambiar a nuestros gobernantes. Usted se une con nosotros y puede hacer brotar agua de la peña para que nunca más nuestra nación esté en sequía. Usted puede hacer que todo lo intangible se vuelva real, porque la palabra tiene un poder creativo. Y eso es lo que te voy a activar, que tu palabra tenga un poder creativo. Antes de que nos vayamos y antes de entrar a la unción profética, quiero que todo mundo en este lugar levante su mano y repita fuertemente después de mí: yo recibo en mi espíritu la
activación del decreto profético. Yo decreto sobre mi casa que está bendecida, prosperada. Decreto sobre mis hijos la bendición de Jehová. Bendito sea el fruto de mi vientre, el fruto de mis lomos. Yo decreto sobre mi economía que las riquezas, las bendiciones de Deuteronomio 28 me alcanzan. Yo decreto sobre mí y mi casa la bendición del cielo. En el nombre de Jesús, quiero que le ponga la mano en el hombro al hermano que tiene al lado y comience a decretar, comience a decretar. Yo te activo en el nombre de Jesús con decreto profético de bendición. Yo te activo en el nombre de Jesús para que a partir de ahora tu lengua profética y el decreto venga sobre ti. Profetice sobre su hermano. Yo activo tu lengua, yo activo tu lengua, yo activo tu lengua. Póngale la mano al hermano que tiene allí y comience a hacer decreto. 5 minutos más, solo 5 minutos, lo prometo.